hablemos un poco de la reforma del Estado. Y para hablar un poco de la reforma del Estado, yo quiero hablar un poco con ustedes sobre la Constitución. ¿Cuál es el núcleo de una Constitución? ¿Qué es lo más importante de una Constitución? ¿Sí? Los derechos fundamentales del individuo. ¿Estás seguro? Sí. Ya, porque justo esa es la discusión que yo quiero plantear. Sí. Bueno, en historia constitucional, la Constitución nace justamente como un límite del poder en el monarca inglés, y dentro de este límite del poder tiene algunos contenidos, ¿no? Entonces ahí entra lo que menciona el chico de derechos fundamentales y demás cosas en general. O sea, el núcleo sería una limitación al poder absoluto. Correcto. A ver, ahí atrás. Se volvió participativo, está muy bien. Sí, ahí atrás. La estructura del Estado, ¿no? La organización del Estado a partir de reglas constitucionales me parece a mí lo más fundamental, porque los derechos fundamentales pues, no están utilizados, pero obviamente existen. Ya, perfecto. Sí, sí. Sí, usted, por favor. Creo que es el régimen económico, porque el Estado maneja nuestro dinero. Ya, ok, ya, está bien interesante el debate. ¿Ya? ¿Había una intervención atrás? La vida humana puede ser, ¿no? La vida humana, que va conectado con los derechos fundamentales, ¿no? Siendo la vida probablemente el más importante de los derechos fundamentales. ¿No? ¿Sí? ¿Atrás un comentario o no? A ver, gracias chicos por todos los aportes. Cuando se habla de una constitución, normalmente se dice que la constitución tiene dos partes, ¿no? Una parte dogmática, que son los derechos fundamentales, y una parte orgánica, que es la estructura del Estado, y lo que tú decías, Dante, del control del poder, ¿no? Entonces, yo les quiero hacer a ustedes una pregunta, que de repente va a ser una pregunta provocadora, ¿ya? Imaginen ustedes que hay dos mundos posibles, el mundo 1 y el mundo 2. Ayer con mis alumnos en la universidad discutí justo este tema. El mundo 1 es un mundo donde la Constitución reconoce los derechos fundamentales, pero no dice nada sobre la estructura del Estado. Es el mundo 1. El mundo 2 es un mundo donde la Constitución no dice nada de los derechos fundamentales, pero organiza la separación de poderes y la estructura del Estado. ¿En cuál de estos dos mundos prefieren vivir? ¿En el mundo 1 o en el mundo 2? En el 1. Ya, está dividido el salón. A ver, si quieren hacer una encuesta o no. A ver, ¿quién prefiere vivir en el mundo 1, que es el mundo con derechos fundamentales y sin estructura del Estado? Levante la mano. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. ¿Quién prefiere vivir en el mundo 2? Que es estructura del Estado sin derechos fundamentales. Creo que es la mayoría. Más prefieren el mundo 2, pero algunos prefieren el mundo 1. Interesante. De hecho, en clase yo tuve un debate con mis alumnos. Un equipo defendió el mundo 1 y un equipo defendió el mundo 2. ¿Qué creo yo que es lo liberal, no? ¿Cuál es la primera constitución moderna? La de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Y tiene principios más que todo, no necesariamente estructura del Estado. ¿La constitución de Estados Unidos es la constitución del mundo 1 o es la constitución del mundo 2? ¿Uno o dos? La constitución de Estados Unidos es la constitución del mundo 2. No es la constitución del mundo 1. En la constitución de Estados Unidos no se habla de ningún derecho fundamental. Los derechos fundamentales son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos, ¿no es cierto? La Constitución de Estados Unidos establece la estructura del Estado, ¿no? Y acá yo quiero transmitirles a ustedes uno de los puntos centrales del constitucionalismo en general. Cuando se discutió la Constitución de Estados Unidos se dividió en dos campos, ¿no? Federalistas y antifederalistas, ¿no? Los federalistas eran los defensores de la Constitución. Los dos autores de la Constitución eran Alexander Hamilton y James Madison, ¿no? Los antifederalistas, ¿quiénes eran? Otra gente, ¿no? También interesante, ¿no? El más famoso era Patrick Henry, y había otros más, ¿no? Los antifederalistas le decían a los federalistas: tu Constitución va a llevar a una dictadura, porque no reconoce los derechos fundamentales. ¿Qué respondían los federalistas? Los federalistas decían: reconocer un derecho fundamental no establece, no garantiza que ese derecho fundamental se vaya a respetar. El Estado de Derecho no depende de una garantía de papel. No importa, en el fondo, nada, poco o nada, que
que un derecho fundamental se reconozca en el papel, sino que la manera en la cual nosotros vamos a garantizar el Estado de Derecho y la libertad es con una técnica, por así decirlo, de jiu-jitsu, ¿no? Dividiendo y organizando el poder del Estado de tal forma que sea el poder el que controle el poder. Y esa es la tesis central de la Constitución de Estados Unidos y de todo el constitucionalismo. No importa que no hayan derechos positivos. Lo que importa es que haya un poder judicial independiente, un Congreso independiente. Lo importante es que haya federalismo. Lo importante es que haya instituciones. Si hay instituciones, las instituciones podrán cuidarse unas a las otras, limitarse unas a las otras. Y lo más importante de todo, si hay instituciones, los derechos se van a descubrir en la práctica jurisprudencial, en la experiencia, en la vida, sin necesidad de tener un catálogo de derechos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que es el corazón del constitucionalismo es el mundo 2. No estoy diciendo que esté mal que se reconozcan derechos fundamentales, ¿no? Hace que el trabajo de los jueces sea más fácil, da más seguridad jurídica, pero más importante es esto que esto, desde mi punto de vista. Si quieren podemos debatir después, ¿ya? Pero para mí más importante es esto. Y esto lo ilustra también algunos ejemplos, ¿no? La Constitución de la Unión Soviética reconocía todos los derechos fundamentales. Ningún derecho fundamental se respetaba porque no habían instituciones independientes. Al Gulag. ¿No? Todos al Gulag, ¿no? Todos al Gulag, ¿no? De hecho es muy interesante porque si ustedes leen el libro famoso Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, ahí se habla de esta ironía, ¿no? De que habían gulags, era increíble, ¿no? La Unión Soviética legalmente prohibía la pena de muerte. Legalmente nadie era ejecutado en la Unión Soviética. Y en el Gulag murieron millones de personas, ¿no? Es una ironía pues increíble, ¿no? La Unión Soviética oficialmente al mundo decía: somos un país tan avanzado, tan humano, que aquí no matamos a la gente. Incluso al traidor de clase lo tratamos bien, pero estaban muriendo millones en el Gulag. Todo eso lo cuenta Alexander Solzhenitsyn. Es un libro muy, muy bonito. El único problema es que tiene como 3.000 páginas, ¿no? Pero si les gusta leer, lo pueden leer. Y decía a la gente de Holodomor, ¿no? ¿Cómo? A los ucranianos que murieron de hambre por la política de Stalin. Ah, claro, del Holodomor. Terrible. Ahí, si están interesados en eso, pueden leer ahí el libro, es el de Anne Applebaum, del Holodomor. Muy bueno ese libro también. A ver, entonces, ha quedado clara la premisa esta central del... ha quedado clarísima, creo, la premisa central del constitucionalismo. Además, tengan en cuenta ustedes que no es lo mismo constitución escrita que constitución, ¿no? Hay países que tienen un gobierno constitucional que no tienen una constitución escrita, como por ejemplo Inglaterra, ¿no? De hecho, es muy interesante. Bueno, podría pasarme horas hablando de historia, lo dejamos para la siguiente. A ver, ahora yo quiero hablar un poco de un tema más, ¿ya? ¿La constitución debe ser corta o debe ser larga? Hay unos textos muy interesantes escritos por un profesor de Oxford que se llama George Sebelius. Lo que George Sebelius demuestra es que los países que tienen constituciones más cortas mantienen su constitución estable. En cambio, los países que tienen constituciones largas todo el rato están cambiando de constitución. Los países que tienen constituciones que son cortas son países más ricos, y los países con constituciones largas son países más pobres. Los países que tienen constituciones cortas son países menos corruptos, y los países con constituciones largas son países más corruptos. Las estadísticas son clarísimas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón de esto? Si nosotros queremos poner en la Constitución nuestra visión ideal del Perú, eso va a ser antidemocrático, porque cada uno de nosotros tiene una idea distinta de cómo debe ser el mundo. Para algunos, el mundo ideal va a ser un mundo muy conservador, muy religioso. Para otros, el mundo ideal de repente va a ser un mundo un poco libertino. Para unos, el mundo ideal va a ser un mundo con mucha disciplina. Para otros, no. La gente tiene distintos valores en la naturaleza humana. Entonces, la Constitución no debe consagrar valores que no sean valores comunes. La Constitución no debe ser un punto de llegada. Tiene que ser un punto de partida. Porque si la Constitución es un punto de llegada, la Constitución es antidemocrática. Si nosotros ponemos todo en la Constitución, si regulamos en la Constitución toda la política social, toda la política económica, si regulamos todo,
generamos una especie de monstruo, ¿no es cierto? Y una vez que mi gobierno, mi partido sale del poder y entra a otro partido, ese partido está totalmente atado a manos y va a querer transformar la Constitución. Y eso es lo que ocurrió en el Perú, probablemente en el siglo XIX, que los conservadores ponían una Constitución liberal, luego los liberales decían, yo con estos valores no puedo trabajar, elimino una Constitución conservadora, hago una liberal, y era como un péndulo, ¿no? Y estaba el problema del péndulo, ¿no? De una Constitución a otra, de una a otra, este problema permanente del péndulo. Y el problema que hemos tenido en América Latina es que constituciones largas, antidemocráticas, que atan de mano a las personas, generan falta de estabilidad, generan falta de respeto al orden jurídico, generan el problema de los caudillos, que siempre quieren volver a foja cero y hacer todo desde cero, y eso nos impide crecer como país. Las dos regiones del mundo que son pobres son África y América Latina. África y América Latina tienen este problema de los caudillos y tienen este problema del fetichismo de la Asamblea Constituyente. En América Latina, aquí quiero responder una pregunta que tuvimos en la conversación previa, ¿no? En América Latina hay una ideología, un fetichismo de la Asamblea Constituyente. Hay profesores de derecho que citan libros antiguos, ¿no? De derecho constitucional, el ABC, por ejemplo, y dicen, el pueblo siempre tiene derecho a la Asamblea Constitucional. El pueblo siempre tiene derecho a que haya un espacio de poder absoluto, no la nube, ¿no? Esto es bueno para la democracia, para la vida en comunidad. Es terrible. Es el botón de autodestrucción. Nadie tiene derecho a que se establezca un espacio de poder absoluto. Nuestros derechos no incluyen el derecho a dejar de tener derechos, ¿no? El derecho a la Asamblea Constituyente es como el derecho a venderse a uno mismo a la esclavitud, ¿no? ¿Tenemos nosotros el derecho de vendernos a nosotros mismos a la esclavitud? ¿Tenemos el derecho a anular todos nuestros demás derechos? Yo creo que no. Entonces, por tanto, no hay tal cosa como un derecho fundamental a la Asamblea Constituyente, ¿no? Acá está abierto el debate. Yo estoy dispuesto a debatir con cualquier partidario de la Asamblea Constituyente, en cualquier momento, y debatiremos sobre esto, ¿no? Sí, por favor. Es como que se tiene ese derecho divino, como en las antiguas guerras o en las antiguas sociedades donde los reyes y las reinas tenían ese derecho divino para poder violar todos los derechos de las demás personas, y se asignaba como que mediante una religión ellos iban a tener el poder total de no de un necesitaban agarrarse de una sola religión para ese poder, ese derecho divino, poder emancipar y tener los derechos sobre los demás, y por lo tanto terminan siendo esclavos. Exacto. De ese pequeño cúpula. Así es, este fenómeno que tú dices lo describe muy bien Ludwig von Mises en un libro muy bonito de Ludwig von Mises que se llama Gobierno Omnipotente. No sé si han leído ese libro, Gobierno Omnipotente. No lo venden. El liberalismo también lo dice. Pero ese libro de Mises lo encuentras gratis en PDF. Busca, mira, termina la conferencia y te mando el PDF. ¿Ya? Está en el PDF. ¿Ya? Ese texto se llama Gobierno Omnipotente de Ludwig von Mises. El liberalismo también lo dice. También es buenísimo. Es que también, en realidad, Mises, no quiero rascar de Mises, pero Mises cometía autoplagio. Si ustedes agarran todos los libros de Mises, van a ver que todos los libros de Mises dicen lo mismo, pero agregan cosas, ¿no? Él hacía eso, hacía autoplagio. Había un comentario atrás. Y como, por ejemplo, en base a las constituciones, mientras más largas, más garantistas, no es cosa de la cultura y de la costumbre. Por ejemplo, tenemos la ley fundamental de la República Federal de Alemania, que es una constitución que es muy garantista y donde combina la parte orgánica con la parte material, que tiene alrededor de 146 hojas. ¿Cómo se explica eso ahí? A ver, no se podría decir que Alemania no es un estado fallido, o que es un estado, entre comillas, ¿no? O sea, a ver, mira, cuando nosotros hablamos de correlaciones, las correlaciones no son causalidades. Siempre se va a poder encontrar un país con una constitución larga que funciona bien. Son situaciones en general. Creo ¿no? que depende de la cultura del país. También, a ver, yo no quiero simplificar, ¿ya? No tengo el proyector, pero yo en mis diapositivas tengo la estadística de los países con las constituciones más largas y los países con las constituciones más cortas. Y los países que tienen más derechos fundamentales en la Constitución y los países que tienen menos derechos fundamentales en la Constitución. ¿Ya? Me acuerdo de memoria de algunos casos. La constitución más larga del mundo es la Constitución de la India. sí. ¿Ya? Después
Está el caso de Nigeria, Brasil, Tailandia también. Malasia, México, Reino Unido, Ecuador. Reino Unido no tiene constitución. No, pero o sea, ¿cómo se entiende? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución corta, pero se entiende de que dentro de eso están Mira. las enmiendas, el poder... O sea, A ver. En un rato podemos ver los datos, ¿no? Hola Martín, ¿cómo estás? Qué pena que te hayas perdido lo previo, está ahora. Pero estás acá, está muy bien. A ver, entonces, ¿cuáles son los países con las constituciones más cortas? Creo que Islandia, Mónaco, Laos, Estados Unidos. ¿Cuáles son los países con las constituciones que tienen más derechos fundamentales? Son todos países latinoamericanos. El país que más derechos fundamentales reconoce actualmente, de hecho, es Ecuador. Después es Serbia, el segundo, curiosamente. Después, si mal no recuerdo, está Venezuela, es el cuarto o el quinto. Bolivia creo que es el tercero. ¿Ya? A ver, entonces con eso terminamos la reflexión previa acerca de la Constitución y yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la reforma del Estado desde una perspectiva liberal. El tema que me plantearon fue la justicia, cómo puede ser la justicia desde el punto de vista liberal. Voy a hablar un poco de la justicia y después hablamos de otras propuestas liberales, ¿no? La visión liberal de la justicia está contenida de una manera muy interesante en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Hay un capítulo en el cual Adam Smith habla de la justicia. ¿Y qué es lo que dice Adam Smith, no? Él dice, en la Inglaterra medieval no había tal cosa como jueces que ganasen un salario del Estado. Todos los jueces dependían formalmente del Estado, pero no ganaban un salario, sino que el ingreso que recibían los jueces dependía de la cantidad de casos que los jueces resolvían. Entonces, esto generaba que los jueces tuviesen el incentivo a ver un montón de casos. ¿Y esto qué cosa motivaba? Que los jueces interpretaran su competencia restrictivamente o que los jueces interpretaran su competencia extensivamente. Si el juez tiene el incentivo a ver más casos, porque mientras más casos ve, más plata gana, ¿su competencia la interpreta restrictivamente o extensivamente? Extensivamente, ¿no? Entonces, Adam Smith da ejemplos, ¿no? Por ejemplo, había una corte en Inglaterra medieval que era una corte tributaria, la corte del Exchequer. Supuestamente tú solo podías ir a esa corte cuando tenías problemas con el Estado, con la corona, porque no pagabas impuestos. Pero cuando una persona tenía una deuda que no le pagaban, esta persona podía ir a la corte del Exchequer y podía decir, yo no puedo pagar mis impuestos porque el doctor del Pomar no me ha pagado mi plata que me debe. Entonces, juez tributario, yo te voy a pedir que le ordenes al doctor del Pomar que le pague al doctor Gersi su plata para que el doctor Gersi pueda pagar impuestos. Entonces, la corte tributaria se convertía en una corte civil. Competencia restrictiva que se hacía extensiva. Luego, había una corte que era una corte de los curas, eclesiástica. Había una corte eclesiástica. La corte eclesiástica se suponía que solo podía hablar temas eclesiásticos. ¿Pero qué interpretaban los jueces eclesiásticos? Ellos interpretaban que si en un contrato Alfonso Chávarri había jurado por Dios que le iba a pagar plata a Martín de Pomar, como Alfonso había jurado por Dios, entonces eso era un tema eclesiástico. Y la corte eclesiástica conocía también los casos civiles. ¿No es cierto? Entonces lo que pasaba en la práctica era que habían más de 10 cortes. Habían más de 10 cortes y las partes decidían a qué corte podían ir. ¿No es cierto? Había una corte que se llamaba la Corte de los Motivos Comunes, otra corte era la Corte de la Cancillería, otra corte era la Corte del Banco del Rey, habían cortes feudales, habían más de 10 cortes, todas con jurisprudencia alternativa, concurrente, y las partes decidían a qué corte iban. Y lo que dice Adam Smith es que en este sistema, en este régimen, los jueces buscaban tener la mayor imparcialidad y la mayor celeridad. Es decir, se buscaba resolver los casos más rápido y se buscaba resolver los casos mejor. Y lo que dicen los estudiosos del derecho de la Edad Media es que, como consecuencia de esta competencia entre cortes, porque lo que está describiendo Smith acá es la competencia entre cortes, ¿no es cierto?
el derecho en Inglaterra pudo desarrollarse. Antes de este sistema, la posibilidad de plantear una demanda judicial estaba restringida. Uno podía plantear la demanda de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Si querías plantear un argumento distinto, no podías. Esto es un poco jurídico, ¿ya? No todos son abogados, pero las pretensiones que podías formular en una demanda estaban sujetas a un principio de tipicidad, a un numerus clausus. Tú no podías presentar una pretensión diferente. Ese sistema se flexibilizó a través de la competencia. Otro tema, ¿no? Antes de este sistema, las pruebas eran pruebas tasadas. Si tú querías probar la existencia de un contrato, necesitabas 10 testigos. Si tenías 9 testigos no valía, tenía que ser 10. Pero como consecuencia de este sistema, ese tipo de requisitos muy formalistas se fue flexibilizando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero dar acá? El mensaje que yo quiero dar es la importancia de la libre competencia. ¿La libre competencia qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el rol que la libre competencia juega en el mundo? Es mucho más importante de lo que parece ser en un principio, ¿no es cierto? Desde un primer nivel de análisis, alguien puede decir la libre competencia es buena porque motiva que haya precios bajos, genera bienestar al consumidor, ¿no? Eso es muy cierto. Pero hay otra importancia de la libre competencia que de repente es una importancia más profunda. Comienza a mejorar, ¿no? Mejor el producto. Contrapeso. Mejor el producto. Juega con el interés y aumenta la competitividad entre los dos. ¿No? Todo eso es cierto, sí. Un comentario, pregunta. Sí, pero en materia de justicia, esto no funcionaba como contrapartida. Si es que un juez, el canónico, el eclesiástico, podía ver todos los temas, no generaba como contrapartida menos especialización y por tanto sentencias más injustas por no conocer del fondo de la materia, y por otro lado una cultura más litigiosa, más conflictiva, porque eso era redituable para los jueces. Ya. A ver, el tema de la especialización es un tema muy interesante. Ten en cuenta que el derecho anglosajón hasta el día de hoy no tiene especialización. En el Perú hay un juez que es un juez penal, otro que es un juez laboral, otro que es un juez civil. En el Perú los jueces dividen los casos por materia. Si uno va a Inglaterra o Estados Unidos, todos los jueces son jueces mixtos. En el sistema jurídico anglosajón no hay especialización, no existe. El juez es el juez del distrito y el juez del distrito ve todo. Penal, civil, laboral, constitucional, todo. ¿No es cierto? Y hay todo un debate, ¿no?, sobre la especialización. Eso es bueno. Por ejemplo, hay un texto muy bonito sobre la justicia, escrito por el profesor de la Universidad de Chicago, Richard Posner. Y lo que los americanos dicen es que la especialización es algo negativo. No positivo, sino negativo. ¿Ya? ¿Cuál es el argumento de los americanos en contra de la especialización? Ellos dicen, ¿no?, en los países de derecho civil hay un juez que ve un tema especializado, ¿no? De repente un juez tributario. Ese juez tributario, en un caso tiene a la SUNAT versus Juan, en otro la SUNAT versus Andrea, otro SUNAT versus Pedro, y así sucesivamente. Pero en todos los casos está la SUNAT. Entonces, ¿qué termina pasando? El juez tributario se vuelve amigo de ¿quién? De la SUNAT. Por lo tanto, ya no es imparcial, ¿no? Eso es lo que dicen los americanos sobre la especialización, ¿no? En cambio acá lo vemos como algo positivo. Yo lo que pienso es que posiblemente este tipo de cosas pueden ocurrir cuando hay demasiada especialización, ¿no? La captura regulatoria, cuando hay demasiada especialización. Yo, en este caso, además es bien interesante porque la libre competencia sí puede generar especialización, ¿no? Sí, Martín. En un país con instituciones tan poco sólidas como las nuestras, hay un casito que podría ser interesante, que es el de las pensiones que iban a los juzgados contenciosos administrativos, que básicamente se saturaron de tal suerte que el pensionista sabía que entraba a pelear un juicio de 8 años y se iba a morir antes de terminar el juicio y no iba a cobrar la pensión. Y eso era a propósito. Y muchas veces el Estado levantaba el teléfono y decían a los superiores, aguanta esto porque no tenemos caja. Sí, claro, hay un montón de casos así, ¿no? Por ejemplo, hay otro caso parecido que yo lo vi en el Tribunal Constitucional cuando trabajaba ahí, que tiene que ver con el tema tributario, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto demora el Tribunal Fiscal en resolver apelaciones en materia tributaria? Un promedio de 6-7 años, a veces 10 años. Y es un tribunal administrativo que por ley tiene que resolver en 30 días. Lo que por ley demora 30 días, el Tribunal Fiscal se demora 10 años.
¿Por qué se demora 10 años? Hay un motivo. Se demoran a propósito 10 años. ¿No? ¿Cuál es el motivo? ¿Prescripción? No, cobro de intereses. Digamos, la SUNAT te dice, ¿no? Tú tienes que pagar tu deuda tributaria. Y cada día que no pagas, cobras intereses. Y la SUNAT te dice, paga ahora. Tú le dices, no, SUNAT, pero yo tengo mi derecho a apelar. Y la SUNAT te dice, bueno, apela, pero tú, mientras se demora la apelación, yo te voy a seguir cobrando intereses. Entonces, la demora en la resolución del caso era una manera de chantajearte y de decirte, mejor no me discutas nada, paga nomás. Paga primero, discute después. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que le dijimos a la SUNAT en el Tribunal Constitucional? En un caso muy famoso que se llamó el caso Medina de Vaca. Le dijimos a la SUNAT y al Tribunal Fiscal, si te demoras más allá del plazo legal, ya no puedes cobrar intereses. Tú no le puedes trasladar tu ineficiencia al contribuyente. Y el contribuyente tiene derecho a apelar. Una vez que el contribuyente pierde en segunda instancia, ahí cobra los intereses. Pero mientras el tema se está discutiendo, si tú te demoras, no le cobres, ¿no? Y luego, por ese caso, dijeron que estábamos haciendo que el Estado peruano quiere. ¿No? Pero esa fue la historia, ¿no? De ese caso. ¿Cómo se llama el caso? A ver, el caso inicial se llama el caso Medina de Vaca, pero luego hay muchos otros casos parecidos. Porque cuando se dio el caso Medina de Vaca, todos los deudores tributarios pusieron sus demandas, ¿no? Y luego la cosa se politizó, porque en esta situación estaban todas las empresas, como Scotiabank, Telefónica. Se politizó. Pero el caso era ese. Sí, ¿había un comentario? Sí, como siempre creo que es un tema de incentivos, ¿no? El sistema que está definido de izquierda es incentivar a los jueces que hagan más competencia, lo llaman mejor. Claro. El caso del carácter que estás borrando de la SUNAT, sí, me doy cuenta que ese tema, por ejemplo, en este caso en particular de la tributación con la SUNAT, genera el incentivo de que al final el juez sea amigo de Claro, así es. Era un incentivo a la demora. Eran demoras a propósito. Y eso era una desnaturalización en realidad de todo el sistema jurídico. Y por eso es que el TC hizo lo que hizo, ¿no? En ese momento. Pero volviendo a este tema de la competencia entre cortes, ¿no? Era bien interesante porque, hablando de especialización, yo creo que la competencia siempre produce especialización. Porque uno no compite siendo igual a todos los demás. Uno compite siendo diferente a los demás. Si mi yogurt es igual que todos los demás yogurts, no voy a ganar plata. Si mi yogur tiene una bacteria especial, tiene un sabor que los demás no tienen, la gente va a decir, mira, qué bacán, yo quiero este yogur, ¿no? La gente no quiere cualquier celular, de repente quiere un iPhone, porque el iPhone es un poco distinto. Y lo mismo ocurría acá. Las cortes se diferenciaban. Por ejemplo, había algunas cortes que tenían jurado, otras cortes que no tenían jurado. Unas cortes tenían ciertas formas de resolver conflictos, otras tenían otras formas. Y lo bonito de la libre competencia es que en el fondo la libre competencia nos permite adquirir conocimiento sobre el mundo. Esa es la finalidad desde la visión de la economía austriaca de la libre competencia. Hayek, ¿no es cierto?, escribió un paper muy famoso, yo creo quizá de lo más importante que se ha escrito en la economía del siglo XX, ¿no? La competencia como proceso de descubrimiento, ¿no es cierto? Si no hay libre competencia, si hay monopolio, este es el famoso problema del cálculo económico planteado por Ludwig von Mises en 1920. Si no hay libre competencia, si no hay mercado, yo no puedo saber qué es lo que la gente prefiere. Por lo tanto, yo no le doy a la gente lo que la gente quiere, sino que le doy a la gente lo que yo imagino que la gente quiere, que no es lo mismo. Solamente con libre competencia puedo satisfacer la necesidad de las personas. ¿Establecer un sistema de este tipo en el Perú hoy día sería factible o sería utópico? Factible, pero factible. Ahora con este gobierno De repente sería... hay que ser progresivo. A ver, de repente sería un poco utópico, ¿no? De repente sería un poco utópico. ¿Cuál es el principal problema en el establecimiento de un sistema de este tipo? El principal problema es que para que yo pueda escoger un juez, tengo que escoger el juez junto con mi contraparte. Si yo escojo un juez y llevo mi contraparte a un juez que yo escogí, ese juez va a ser mi juez, no el de mi contraparte. Entonces el juez no va a ser un juez imparcial. El juez le va a sacar la mugre a la contraparte. Para que pueda haber libre competencia entre cortes,
Lo que tiene que ocurrir es que las dos partes tienen que ponerse de acuerdo para escoger al juez. Y el problema es que en los conflictos siempre hay una parte que se quiere hacer la loca que no quiere que se resuelva el conflicto. Entonces establecer un sistema de este tipo es complicado, pero no imposible. Hay de repente alguna fórmula que se puede usar, ¿ya? A mí normalmente no me gustan las propuestas utópicas, pero permítanme ser un poquito utópico esta tarde, ¿ya? ¿Los marxistas? Sí, por favor. Disculpa, Lucas, ¿has escuchado sobre la plataforma Cleros? No. De una justicia descentralizada a través del blockchain. Es algo así que lo que has mencionado, pero mucho más eficiente. Ya bueno, después en el networking te explico, pero te encaja en ese aspecto. Claro, seguramente hay muchas plataformas de ese tipo y lo que yo te quiero contar de cómo se puede implementar algo parecido a esto es un poquito así, ¿no? Yo no sé exactamente cómo funciona esta plataforma, ¿ya? Pero el debate que estamos viendo acá es el debate de los costos de transacción. Exacto. Para poder tener competencia entre cortes, se requiere un acuerdo entre las partes. Y el acuerdo entre las partes no es gratuito, es costoso. Por eso es que el arbitraje, que genera competencia entre cortes, es de todo el universo de casos, el arbitraje es así. Por mucho que los expertos en arbitraje se emocionen, el arbitraje es muy pequeño y muy elitista. Entonces la idea es cómo hacemos que la competencia, en vez de ser de excepción, sea la regla general. Sí. ¿Y cuál sería la solución cuando los costos de transacción son altos? Porque, de lo que he leído es que la justicia privada funciona eficientemente siempre y cuando los costos de transacción son bajos. Correcto. Pero cuando son altos, ahí viene el problema. Claro, eso es justo lo que quiero plantear, ¿no? Cuando los costos de transacción son bajos, todo funciona eficientemente. ¿No es cierto? ¿Cuándo son bajos los costos de transacción? Cuando estás con tu familia, con tus amigos, con tus patas, en un grupito chiquito. La sociedad que es compleja tiene siempre costos de transacción altos, por lo general. ¿Cómo podemos nosotros de repente plantear esto? Imaginen el siguiente sistema. Imaginen un sistema en el cual, cuando las personas llegan a la mayoría de edad, tienen que hacer una declaración unilateral. Y en esa declaración unilateral, cada persona establece un ranking de instituciones judiciales. Entonces, de repente, el señor Chávarri cumple 18 años y dice: mi institución judicial favorita, la número 1, es el Centro Arbitral de la Universidad, de la Casa Liberal de la Universidad San Martín de Porres. Número 1. Número 2 es el Centro Arbitral del Estudio Herce. Número 3, el Centro Arbitral de Lucas Herce. Y así hace su lista, ¿no? Número 1, número 2, número 3. Luego el señor del Pomar también tiene su lista, ¿no? Igualito, número 1, número 2, número 3. Y de repente el señor del Pomar está caminando un día por la calle y viene el señor Chávarri en su camionetón y lo atropella, ¿no? Accidente, ¿no? Se produce un accidente. No hay acuerdo entre las partes y el señor Chávarri se dio a la fuga, ¿no? No hay forma que firmen un contrato arbitral. Pero como los dos ya tienen una lista, se puede saber cuál es el centro arbitral preferido por ambas partes. Se ingresa esto a un sistema, algoritmo, y de repente se verifica que los dos pusieron como número 1 al centro arbitral de la Casa Liberal de la Universidad San Martín. Entonces el número 1 se coinciden, ¿no es cierto? Ese lo resuelve. O de repente no coincide el número 1, pero de repente al número 1 de cada uno se le otorga 5 puntos, al número 2 4 puntos, y se va al centro arbitral más alto. Entonces, con declaraciones unilaterales, podríamos tener una especie de competencia sin contrato. Esto es fácil de hacer, no, tiene complicaciones, de repente sí, pero creo que es una idea interesante, por lo menos para plantear, ¿no? Sí, Martín. Entendería eso en los casos en que efectivamente no hay un convenio, pero llevar el arbitraje digamos, a temas más pequeños que los que ve la Cámara, que son carísimos, podría ser que cuando se firma un contrato en las municipalidades, en las comunas, en cualquier hayan árbitros que vean cosas pues de 1.000 soles, 1.500 soles, 4.000, 5.000 soles, ¿no? Y que al final ambas partes se comprometan a aceptar el laudo, ¿no? Sí, correcto. Igual la ejecución siempre tiene que estar en manos de la... En teoría, que estar en manos del Poder Judicial. Sí, yo sí soy muy escéptico en darle poder de coerción a los árbitros, yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo creo que el problema con el arbitraje hoy día, hay muchos problemas con el arbitraje hoy día, podríamos tener una clase solo para hablar de arbitraje, pero uno de los problemas con el arbitraje hoy es que el arbitraje es un cártel, no se puede competir por precios, porque la Cámara le impone el mismo precio a todos los árbitros, entonces por eso es que el arbitraje es muy caro, ¿no? Está cartelizado el sistema. Hay muchísimos casos de árbitros corruptos. Muchísimos. Y además, en un sistema donde cada parte nombra un árbitro y los dos árbitros nombran un tercero, por regla general los árbitros son abogados, ¿no? Entonces, además hay un problema también, ya me están sacando un poco del tema, ¿no? Pero un problema que hay es que el árbitro, ¿a quién tiene incentivo de darle la razón? Al que es más probable que lo nombre para otro arbitraje más adelante, ¿no? Entonces se producen distorsiones, ¿no? Se producen bastantes distorsiones y el arbitraje tiene que ser reformado. Eso se asocia al secretismo arbitral, ¿no? El secretismo en cuanto a las decisiones de los árbitros. También. Hay un montón de problemas y... si les cuento los casos que tengo ahorita con arbitraje, se asustarían, que son bien bravos, ¿no? Pero, por regla general, tenemos que buscar la libre competencia. Porque si no hay libre competencia, no tenemos manera de... Presentamos una demanda en Londres. Cuando tú presentas una demanda en Londres, en el cargo de tu demanda, te dice la fecha de la audiencia y te dice la fecha que vas a tener tu sentencia. El proceso de antemano tiene una duración determinada. Entonces ya no se puede hacer la corrupción de demorar el caso o la corrupción de apurar el caso. Porque el caso tiene un plazo determinado. Y entonces se establece en base a experiencia de casos similares. Es un plazo determinado. Todos los casos duran, no sé, pues de repente es un algoritmo, como Uber, ¿no es cierto? Pero tú lo presentas y te dice, en función de la carga del juzgado, del tipo de caso, te dice en 5 meses, o en 6 meses, o en 7 meses, tienes tu sentencia. Si tú ocultas la cantidad de meses que han estado de huelga y de vacaciones en el Perú en los últimos 12 años, no han trabajado 2 años. Brutal. ¿No? Esa también es parte del problema, ¿no? Y eso que en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón, la tradición jurídica indica que los jueces no pueden tener asesores. En Estados Unidos, los jueces no tienen asesores, solo tienen practicantes. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Que la resolución judicial la tiene que redactar un juez, ¿no es cierto? La razón por la cual le permiten tener practicantes y no asesores es para que el practicante pueda conversar con el juez o hacer un proyecto, pero para que el juez de todas maneras lo tenga que revisar, ¿no? Esa es la lógica. No hay secretarios judiciales ni asesores judiciales en Estados Unidos, no existe. Sería considerado un escándalo, ¿no? Y acá los jueces firman todo sin leer. Entonces, un plazo determinado en la resolución de los casos, ¿no? Otro tema importante. En el Perú tenemos el Tribunal Constitucional con el periodo de gestión más corto del mundo. No tiene ningún sentido un Tribunal Constitucional por un plazo de 5 años. Permanentemente se vence su mandato, están con el mandato vencido. Un TC con el mandato vencido es un TC que no tiene independencia, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional debería estar en su cargo por 10 años, 12 años o de repente de por vida. Eso genera que tenga mucha estabilidad en su cargo y eso además lo que genera, que es muy importante, es que impide que todo el TC se renueve al mismo tiempo. Que todo el TC se renueve al mismo tiempo es un escándalo, porque eso permite que el poder político de turno cope el Tribunal Constitucional. El TC tiene que renovarse periódicamente, cuando un magistrado se muere, cuando un magistrado se retira, uno por uno. Es un escándalo que se renueve todo el TC al mismo tiempo. No debería ocurrir jamás esa situación. Sí, por favor. Una pregunta, justo lo acabas de decir, si un magistrado del TC puede estar más de 12 años, 15 años, ¿eso no es un incentivo para que no trabaje bien? O sea, puede decir, igual voy a estar acá. Bueno, a ver, digamos, normalmente cuando uno llega a un cargo tan alto, cuida su prestigio, cuida su poder, y además, si un magistrado de verdad comete delitos o trabaja muy mal, el Congreso siempre lo podría sacar a través de una acusación constitucional. Siempre hay ese mecanismo, ¿no? Pero digamos, yo sí creo que el juez tiene que ser independiente. La independencia uno lo obtiene cuando es muy difícil poder sacarlo. Por eso es que los jueces, en mi opinión, no deberían pasar tampoco ratificación. Y otro problema, no quiero meterme mucho en el debate jurídico, ¿ya? Porque no todos son abogados acá, pero otro tema es, no tiene sentido tener
al lado del Tribunal Constitucional, una Corte Suprema con más de 40 jueces, la mitad de los cuales son provisionales. Un juez supremo provisional que lo puede sacar otro juez en cualquier momento no tiene sentido. No debería haber jueces provisionales. Y no tiene sentido tener una Corte Suprema con un montón de salas, porque de repente una sala dice A y la otra sala dice B. Y eso es lo contrario a lo que debe hacer una Corte Suprema, que es unificar. Lo ideal sería unificar el TC y la Corte Suprema y tener una sola entidad con una sola sala que pueda dar mucho más orden al sistema jurídico. Y otro debate es la elección de los jueces. ¿Ya? No quiero pasarme tanto tiempo hablando de temas judiciales, que puede ser un poco aburrido de repente. Pero en el Perú, ¿quién escoge a los jueces? La Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo se escoge la Junta Nacional de Justicia? Los jueces escogen a un pata que luego escoge a otros jueces. Los fiscales escogen a un pata que luego escoge a otros fiscales. Eso es un conflicto de interés. No puede ser, es inaceptable. Que los jueces, que un pata nombrado por los jueces evalúa y escoge y ratifica a los jueces. Y que una persona nombrada por los fiscales evalúa y ratifica a los fiscales. Luego, ¿quiénes más participan? Las universidades. Las universidades, ¿quién los ha escogido de ellos? No sabemos, es poco transparente, ¿no es cierto? El señor Luna, el señor Acuña, los señores de repente más elegantes, caviares de la Católica, escogen a la Junta Nacional de Justicia. No tiene ningún sentido. La Junta Nacional de Justicia debería, honestamente, con todo respeto, debería cerrarse. ¿Cómo se debería escoger a los jueces? Más sencillo. El presidente los debería nominar y el Senado los debería ratificar como una supermayoría. De manera tal que para ser juez debería ser aceptado por ambos poderes del Estado. ¿No? De repente esa es una mejor forma de escoger a los jueces. ¿No? ¿La elección popular? La elección popular, yo soy un poco más escéptico ahí, ¿no? Eso podría dar lugar a populismo. ¿Cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos es interesante, ¿eh? Porque mira, en Estados Unidos los jueces en los estados los nombra el gobernador, los ratifica el Senado por 5 años. Una vez que culmina ese periodo de 5 años, la reelección ya es votación popular. Entonces el acceso es por un nombramiento institucional, pero la ratificación es popular, ¿no? Una pregunta, o sea, mencionaste que la forma como deberían nombrarse los jueces es el presidente en primer lugar ratificado por el Congreso. Pero ¿qué pasaría si sucede como hubo en 2016, que por poco Keiko Fujimori no llega a ser presidenta, pero en el supuesto que hubiera sido presidenta, que es algo que podría pasar, teniendo a un Congreso mayoría, tendría un poder completo y eso también sería hasta cierto punto peligroso? Bueno, si un partido político gana las elecciones a la presidencia y al Congreso, le corresponde ejercer un mayor poder, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la razón? Lo que ocurre, y esto es justo lo que quería decir ahora, ¿no? El problema en el Perú es que el Congreso no debería escogerse al 100% junto con el presidente, sino que solo la mitad del Congreso debería escogerse junto con el presidente, precisamente para evitar que eso ocurra. Si hay un outsider y todo el mundo lo ama, y todo el Congreso se escoge al mismo tiempo, ese outsider va a copar el Congreso. Pero si solo se escoge la mitad del Congreso, copa un poco, y luego, 1 año después, 2 años después, la gente se da cuenta que es malo y puede perder su mayoría. Entonces, es mejor que el Congreso se escoja por partes, ¿no es cierto? Si el Congreso se escogiera por partes, los niños probablemente ya los hubiésemos sacado del Congreso y ya hubiésemos vacado a Pedro Castillo. La elección del Congreso por partes permite que el pueblo tenga mayor control sobre el Congreso. Además, la elección del Congreso con partes lo que permite es, lo que genera es que los partidos políticos permanentemente tengan que trabajar. Porque hoy en día lo que pasa es que el partido político participa en la elección, ¿no es cierto? Mete su bancada y luego, el partido político pues está en hibernación, ¿no? Cambia su nombre, cambia su símbolo, se subasta al mejor postor y reaparece como otro partido. Y la mayoría de partidos son vientres de alquiler. Si nosotros tuviésemos elecciones a mitad del periodo presidencial, obligamos a los partidos a trabajar permanentemente y tendríamos partidos políticos más fuertes. Entonces, sí o sí, tiene que haber renovación del Congreso por partes. ¿Del Congreso?
De hecho, a mi amiga, nuestra querida amiga Adriana Tudela, presentó esa reforma. Pero no, los niños no le han Que sean en aceptado. épocas distintas, ¿no? Así es, que sean en épocas distintas. Esa es una reforma fundamental, básica. Luego, otra reforma importante es la reforma electoral. Otra reforma importante es la reforma electoral, y con esto ya voy terminando para pasar a preguntas y conversar, ¿no? La reforma electoral. En Lima, en el Perú, se escogen congresistas en distritos electorales enormes. Lima escoge 31 congresistas. Multiplican 31 por 12, 13 listas. Tienen, ¿cuánto tienen? Como cientos de candidatos en Lima. En una elección por cientos de candidatos, nadie tiene idea quién es candidato, quién no es candidato. Y la mayoría de peruanos, cuando votan al Congreso, no votan por nadie. Votan solo por una lista. La gente no tiene la menor idea de quiénes son los candidatos al Congreso. La gente no vota por personas, vota por listas. Como nadie vota por congresistas, todo el mundo odia al Congreso, pues. Porque no sientan que han votado por nadie. El Congreso no representa a la gente. A ver, solo una encuesta, ¿ya? Yo creo que este es un grupo interesado en la política. En el Perú, la gran mayoría de la gente no usa el voto preferencial. De toda la gente que está acá en la última elección, ¿cuántos usaron el voto preferencial? ¿Cuántos votaron por un número específico? Ya, bueno, la gran mayoría acá saben lo que es el voto preferencial, ¿no? El voto preferencial es cuando en el cuadradito pones un número. Cuando votas por una persona específica, ¿no? Es el voto preferencial. Sí, comentario atrás. Ya, a ver. Entonces, ¿no? Este sistema genera que nadie tenga idea por quién vota. Que nadie tiene idea quién representa a quién. Genera un parlamento muy impopular. Pero genera algo peor todavía. Si tú en Lima vas a tener 31 congresistas, eso significa que los congresistas por Lima van a ser de un partido o dos partidos, o como de 10 partidos distintos. Como de 10 partidos distintos, ¿no? Si tú tienes un distrito electoral muy grande, el primer puesto pone congresistas, y el segundo puesto también, y el tercer puesto también, y el cuarto puesto también. Si tus distritos electorales son enormes, tienes un Congreso fragmentado. Si tus distritos electorales son enormes y puedes meter congresistas con 5%, ¿cuál es el incentivo que se genera? ¿A hacer un partido político institucional o a ser un aventurero político, un caudillo, un outsider? El sistema que tenemos ahora fomenta los outsiders, los caudillos, los aventureros de la política, la gente improvisada. Es veneno el sistema que tenemos en el Perú. Si queremos tener una democracia estable, necesitamos transformar nuestro sistema electoral. Sí, por favor. ¿Consultarse el sistema lo reglamenta la Constitución? ¿O? No, está en la ley. No se requiere cambiar la Constitución, está en la ley electoral nada más. Entonces, ¿cómo pienso yo que se debe cambiar el sistema electoral? De un sistema de representación proporcional que garantiza el caos y la ausencia de partidos políticos a un sistema de distritos uninominales. Si nosotros pusiésemos distritos uninominales en el Perú, transformaríamos el Perú, no de inmediato, pero es la reforma más importante que podemos hacer en el Perú. Ahora lo voy a explicar. Un distrito uninominal significa que todo el Perú, ya este es mi mapa del Perú, ¿ya? Igualito, ¿no? Todo el Perú, en vez de tener 31 congresistas por Lima, partimos Lima en 31. En vez de tener 31 congresistas por Lima, partimos Lima en 31. Entonces ya no habría congresista por Lima. Habría un congresista por Ate con La Molina. Habría un congresista por Magdalena con San Isidro. San Juan de Lurigancho, que es tan grande, lo partimos en 4. Habría congresistas San Juan de Lurigancho 1, San Juan de Lurigancho 2, ¿no? En regiones igual. Yo no habría congresista por Arequipa región, sino que habría de repente un congresista por Yacahuara de Caima. Luego habría un congresista por la provincia de Camaná, ¿no? Luego en Puno ya no habría congresista por la región Puno, sino que habría un congresista por la provincia de San Román. Habría otro por la provincia de Puno, ¿no? Habría congresista por Chimbote. Habría congresista por Chincha. Y todos los peruanos sabrían quién es su congresista. La elección ya no sería una elección con cientos de candidatos, sino que sería una elección de repente entre 5, 6. Tampoco serían 130 congresistas. No, podrían ser. No, sí, 130. Mantienen los 130.
Lo que haces es, el Perú lo partes en 130 distritos, cada distrito escoge un congresista, cada distrito con la misma población. Ese sería el ideal. Este es el sistema electoral de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de todos los países que tienen partidos políticos institucionales. Y esto que generaría un congreso con, en vez de tener 15, 20 partidos, tendrías un congreso con 3 o 4 partidos, ¿no? Y cada peruano sabría quién lo representa, ¿no? ¿Cuál sería la parte negativa de este sistema? Que habría menos, entre comillas, variedad en el congreso. Pero yo creo que en el Perú tener menos variedad, creo que sería bueno. Sí. Entonces, estas que yo he compartido, creo que son algunas de las propuestas de reforma política, de reforma institucional, que los liberales debemos plantearnos en el Perú. Realmente hay mucho más de lo que podemos hablar, pero ya he hablado bastante. La verdad, gracias por dedicar parte de su fin de semana a venir acá a escucharme. Para mí, de verdad, es un honor poder estar acá. Y en serio, muchas gracias. De verdad, honrado de estar aquí. Ahora, no sé, ¿está previsto ronda de preguntas o no? Si alguien tiene ronda de preguntas, encantado de poder escuchar. Sí, por favor. ¿De qué esa competencia de las Cortes, en qué países se ha implementado o si sigue continuando en Inglaterra? No, esa competencia de las Cortes no se ha implementado en absolutamente ningún país. ¿No era en Inglaterra? Eso fue en Inglaterra medieval, pero ya se eliminó hace mucho tiempo. Se eliminó en el siglo XIX. Este sistema que yo les expliqué de competencia de las Cortes fue un sistema que desarrollaron, se lo inventaron unos liberales en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, y de hecho presentaron esa propuesta al Congreso Constituyente Democrático de 1993. Digamos, los liberales presentaron esa propuesta en el Perú, ¿no? A la Asamblea Constituyente, pero esa propuesta fue archivada. Pero los liberales presentaron varias propuestas, ¿eh? Una de las cosas que los liberales presentaron que se aceptó fue la elección popular de los jueces de paz. ¿Ya? Los jueces de paz finalmente, creo que en muy pocos lugares se han elegido, no sé qué tal ha funcionado eso, pero esa propuesta en el Perú fue formulada por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Hay un detalle interesante por eso. Sí, por favor. Continuando el camino de las reformas y desde una mirada liberal, ¿cuál sería la posición respecto de dos, usualmente, el retorno a la bicameralidad y la elección de congresistas? Ya, correcto. Buenas preguntas. A ver, yo estoy a favor de las dos propuestas. Empezamos con la bicameralidad. La OEA, hace unos años, le pidió una opinión sobre la reelección. Perdón, empecemos con la reelección. Hace unos años, la OEA le pidió una opinión sobre la reelección a una organización internacional llamada la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es la unión de todos los magistrados de todos los tribunales constitucionales del mundo. Es como la internacional de los tribunales constitucionales. ¿Y qué dijo la Comisión de Venecia? La Comisión de Venecia dijo, cuando estamos hablando de un funcionario público con poder ejecutivo, tiene que estar prohibida la reelección. Reelección de presidente no debe haber. O si hay, solo una reelección. Reelección de alcalde no debe haber. Si hay, una reelección. Lo mismo con el presidente regional. ¿Por qué? Porque el presidente, el alcalde y el gobernador regional manejan presupuesto. Si se les permite la reelección, estos funcionarios van a mezclar su gestión con su campaña. Y eso lleva a la corrupción y a una elección poco equitativa. Entonces ahí hay que prohibir la reelección. En el caso del congresista, el congresista no maneja presupuesto. Entonces el congresista que va a la reelección no es que está en una situación donde puede trastear la elección con el que va a retarlo, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del congresista sí debe haber reelección, ¿no? Y yo creo que prohibir la reelección del congresista genera finalmente un incentivo perverso porque hace que el congresista se vuelva muy cortoplacista, ¿no? Entonces debería volver la reelección de los congresistas desde mi punto de vista. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto era la bicameralidad, ¿no? Yo creo que la bicameralidad es positiva por varias razones, ¿no? Razón número 1, permite mayor reflexión en la aprobación de proyectos de ley. Hay proyectos de ley negativos que no pasarían si hubiera un Senado. Opción 2, que es lo más importante, el Senado permite más equilibrio de poderes. Hoy en día, escoger magistrados del TC es dificilísimo. Escoger contralor es dificilísimo. Antes, el Senado escogía generales, almirantes, embajadores. El jefe de Indecopi lo debería escoger el Senado. Un montón de cargos públicos los debería escoger el Senado. Pero una sola Cámara no se da abasto.
Si tuvieses un Senado, de verdad el Senado podría participar escogiendo a todos estos funcionarios públicos y habría mucho más debate y mucho más separación de poderes. Además, en una situación como la vacancia, no es que el Congreso sería juez y parte, sino que hay más debido proceso, porque la Cámara Baja puede acusar y el Senado puede resolver, y hay una separación de poderes entre el Senado y diputados. Entonces yo creo que tanto la reelección de congresistas como el Senado serían propuestas muy buenas. Y el Senado es indisoluble también. Eso también es importante, ¿no? En verdad, en la Constitución del Perú no se podía disolver el Congreso, solo se disolvía la Cámara de Diputados. Cuando cambiaron de bicameralidad a unicameralidad, se olvidaron de pensar eso. No tiene ningún sentido que el presidente pueda tumbarse otro poder del Estado. No tiene ningún sentido. Sí, dale, yo tenía 3 preguntas. Por favor. La primera, respecto a tu primera parte de la ponencia, en la cual te mencionaste acerca un poco del derecho, la pirámide de quesos, que en realidad es de Fuster y demás, ¿no? En una parte mencionaste que, por ejemplo, en el caso de una hipotética asamblea constituyente, debería haber un límite en cuál es el derecho natural. Y en este caso te quería hacer una pregunta más filosófica y teórica, porque siempre se ha debatido desde el liberalismo, o sea, ¿qué clase de derecho se defiende? El positivo, el natural, el realista y las diversas tendencias. Entonces, ¿cuál debería ser el derecho que se tiene, no? Porque si es que se hace derecho natural, se tiene que hacer metafísica, un poco de las costumbres, y ese es un tema un poco engorroso. Y eso chocaría un poco con lo que mencionaste en otra parte, que es acerca de los valores comunes que tiene una sociedad, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, respecto a un poco lo que menciona Max Weber y también otros penalistas más que todo, que el Estado, más que tener el monopolio de la violencia, tiene el monopolio de la punibilidad, ¿no? Que es algo un poco distinto. A tu consideración, ¿crees que para una correcta administración de la justicia debe ser el Estado quien tiene el monopolio de la punibilidad o no debería ser así? Y la tercera, respecto a la bicameralidad, ¿no? Usualmente los constitucionalistas están a favor de que regrese la bicameralidad, pero en el caso, por ejemplo, algunos profesores de San Marcos se oponen en el sentido de cómo se quiere restablecer esta bicameralidad, porque la bicameralidad, hablando en sentido más técnico, es un poder constituido. Y ese poder constituido justamente Código Penal, con las diversas normativas. Disculpa, no te entiendo. Por ejemplo, si es que en un club privado me quieren castigar, justamente hay un acuerdo entre partes, ¿no? Pero esto al final sería ilegítimo, ilegal y en este caso inconstitucional. O sea, bueno, si un privado te castiga físicamente o se te castiga privándote de tu libertad, pero te puede castigar de otra forma. Esa es lo que voy. Claro, como votaron, mira, lo que dice Alfonso, ¿no? La sociedad castiga, ¿no? Si Salas Arenas va a un restaurante, seguramente le sacan la mugre, ¿no? La sociedad castiga, ¿no? La sociedad tiene los mecanismos de coerción más fuertes que los del Estado, ¿no? El árbitro de fútbol, ¿no? Bascuñán, ¿no? Si va a un sitio, lo matan, seguramente. Y es eso. A ver, seguimos en las preguntas. Gracias, Dante. Muy buena pregunta. Sí, por favor. Sí. ¿Qué opinas cuando se dice de que el TC ha llegado a ser una suerte de Senado? Ya. Bueno, yo creo que de alguna manera sí, ¿no? Porque todas las leyes importantes no están, digamos, oleadas y sacramentadas en el Perú, salvo que pasen por la valla del TC, ¿no? Entonces, de alguna manera está ejerciendo un poder cuasi legislativo. La diferencia entre ser judicial y ser legislativo no es en el fondo una diferencia sustancial. En el fondo es lo mismo. Sí es como si fuera un Senado. Sí. Eso es como un argumento, parecería ser incluso como un argumento en contra de la propuesta de bicameralidad, porque ya tenemos una suerte de... Sí, pero mejor tener otro más. Mejor tener otro más, y además el Senado no solo tiene una importancia legislativa. La principal razón para tener un Senado no es una razón legislativa, sino que es una razón de control político. ¿El Senado qué función cumple? Los nombramientos de jueces, fiscales, almirantes, embajadores. Digamos, un Senado está diseñado para que el presidente no nombre funcionarios a dedo, sino para que los nombre con consentimiento del Senado. Si el Perú tuviera bicameralidad y tuviera un Senado que funciona, Pedro Castillo no podría nombrar gente corrupta, impresentable a todos los cargos. El Senado se tumbaría a todos, ¿no es cierto? Como no hay Senado, puede ocurrir este tipo de problemas. Entonces, la principal función del Senado es una función de control. La Cámara Baja es la Cámara más legislativa, la Cámara Alta es la Cámara más de control. El Senado no haría proyectos de ley, revisaría los proyectos de ley que le vienen de la Cámara Baja
y se dedicaría principalmente al control, ¿no? Yo creo que el Senado debería de hecho nombrar a los jueces, pues. Esa debería ser la principal función del Senado también. Pero muy buenas las preguntas. Sí, acá y luego acá. Bueno, hablando en materia económica, sabemos que la Constitución nos da un modelo de economía social de mercado que proviene de la Escuela Friburgo. Sí. ¿Es necesario que el Estado cumpla al pie de la letra ese modelo o pueden hacer otro modelo aparte como tipo un mercantilismo y eso lo usen? Ya. A ver, yo recuerdo, quiero contar una anécdota políticamente incorrecta, ¿ya? Que nunca se lo he contado a mis amigos socialcristianos, pero cuando los vea les voy a contar. No sé el doctor de Pomar dónde está, pero... A ver, una vez una persona conversó con el doctor Eucken en una de las primeras reuniones de la Sociedad Montpelierana. Yo he conversado con una persona que presenció esa conversación. ¿Saben quién es Eucken, no? Eucken fue el economista ordoliberal, el que acuñó el término economía social de mercado. Entonces, en la Sociedad de Montpelierán, alguien le preguntó a Eucken, ¿no? ¿Qué es esto de economía social de mercado? ¿Qué significa, no? Y Eucken se mató de risa, ¿no? Soltó una carcajada y dijo, es lo mismo que economía de mercado, solo que para que suene más bonito le hemos puesto social. Entonces, a lo que voy es que no hay en realidad diferencias de fondo entre la economía social de mercado y la economía de mercado. La economía social de mercado, al igual que la economía de mercado, proscribe los controles de precios, garantiza la libre iniciativa privada. El único componente medio distinto de la economía social de mercado es que la economía social de mercado te dice que tú tienes que promover la libre competencia de manera un poco más activa a través de la regulación, pero eso también es compatible con la economía, digamos, de mercado. Entonces, yo creo que en el fondo es muy similar. Hay gente en el Perú, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en sentencias antiguas, ha hecho barbaridades, porque el Tribunal Constitucional ha interpretado economía social de mercado prácticamente como economía planificada. Y eso es falso. Eso no es economía social de mercado. Si ustedes han leído, hay una sentencia infame del TC, que se llama la sentencia Nesto Breno. En esa sentencia el TC dice que economía social de mercado es prácticamente como la Unión Soviética, planificación. Eso es falso, eso no es economía social de mercado. No, economía social de mercado es precios libres, libre competencia, y lo que sí te dicen es que cuando no hay competencia, el Estado tiene que intervenir para generar competencia, y lo que también te dicen es que de repente tiene que haber un sistema previsional. ¿Cuál es el nombre de la sentencia? Nesta Breno, la sentencia Nesta Breno. Es un caso del año 2003, emitido por el doctor Álvaro Landini, que era bien rojo. Sí, otra pregunta. Sí. Bueno, ¿yo? A ver, vamos atrás y luego volvemos. Él estaba con la... Sí, no, bueno, lo que pasa, lo que tú mencionas es un poco interesante porque tienes sistema de justicia, pero tienes instituciones básicamente administrativas que cumplen también roles del sistema de justicia. Tienes el DECOPI, que hace análisis de calidad regulatoria, de nacionalidad, pero también legalidad. Lo cual es interesante porque legalidad tendría que hacer un juez, pero el DECOPI lo hace. Sí, claro. Eso es interesante. Pero lo otro que te quería decir es, entonces, lo que tú nos estás diciendo es que el Senado cumple una suerte de análisis ex ante de calidad regulatoria. Pero eso ¿cómo se complementa con un ex post de análisis de impacto regulatorio? Bueno, el Senado va a hacer su análisis, el TC va a hacer su análisis, Indecopi va a hacer su análisis. Digamos, el Estado de Derecho es mejor cuando hay superposiciones. A veces nosotros, que queremos que todo sea racional, nos ponemos nerviosos con las superposiciones. Pero las superposiciones son buenas. ¿Por qué son buenas? Hasta cierto punto, porque generan libre competencia. Indecopi compite con el Poder Judicial. Si tú tienes un problema, un producto defectuoso te causa un problema, puedes ir a pedir una indemnización en la vía judicial o puedes ir a Indecopi por protección al consumidor. Y en el fondo van a ser vías paralelas. Entonces, Indecopi, independientemente de que tenga naturaleza administrativa y no jurisdiccional, en la práctica es un competidor del Poder Judicial, ¿no? Y eso está bien. Eso tiene que ver con lo que dijo Elinor Ostrom, ¿no? La teórica del policentrismo, la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía, ¿no? La escuela de Bloomington. ¿Qué dijo Elinor Ostrom? Para que el Estado sea más eficiente, tiene que haber superposiciones. Está bien que haya Indecopi y Poder Judicial. Está bien que haya serenazgo y policía. ¿No es cierto? Está bien que hayan diferentes municipalidades que hacen las mismas cosas. Porque así le damos más poder al ciudadano que puede optar. Y eso nos suministra información.
Las superposiciones lo que generan es un poquito de competencia en el Estado, y eso es positivo. Entonces, buena pregunta, gracias. Muchas gracias, ¿sí? Bueno, quería saber la diferencia entre el modelo de economía social de mercado y el modelo neoliberal que se aplicó en Chile, pero no en su totalidad. ¿Cuáles serían las diferencias ahí? Bueno, el modelo que se aplicó en Chile probablemente también es de economía social de mercado, ¿no? Finalmente es lo mismo, no es que lo que ocurre en los países de América Latina siga un modelo perfecto, ¿no? Sino que hay temas de coyuntura política, las cosas del momento, ¿no? Porque lamentablemente se dice que acá en el Perú tenemos un modelo neoliberal cuando es una falacia totalmente, ¿sí o no? Bueno, en el Perú tenemos una economía social de mercado, pero con mucha corrupción, con muchas distorsiones en la economía, tenemos muchas barreras de acceso al mercado. En el Perú tenemos mucho mercantilismo, ¿no? Demasiado. Una de las grandes batallas que tenemos que dar es la batalla de eliminar la influencia nefasta de los oligopolios en la política. Porque los oligopolios, ¿qué hacen? En vez de competir por las buenas, infiltran el Estado y sacan normas supuestamente para proteger la calidad, la salud, el trabajo, en realidad para proteger su monopolio. Eso está explicado en un texto muy famoso de George Stigler, ¿no? El problema de la regulación económica. La infiltración de las empresas en la política para limitar la libre competencia. A ver, dos preguntas finales acá, luego. Solo una cosa, ¿se podría decir que la Constitución del 93 es una constitución sana? ¿Cómo la considera usted? ¿Y en qué puntos puntuales podría ser más liberal? O sea, ¿qué reformas liberales se podría hacer? Así puntuales, ¿no? Ya, perfecto. A ver, ya he explicado un montón de reformas, ¿no? Sí. La reforma electoral, la reforma de la elección del Congreso, reforma del Tribunal Constitucional. Otra reforma que podríamos hablar es otorgar la propiedad privada del subsuelo, ¿no? Muy importante ese tema también, ¿no? La Constitución del 93 fue aprobada después de un golpe de Estado, sí. ¿Fue aprobada en un referéndum donde probablemente hubo fraude? Sí. ¿Significa que tenemos que cambiar la Constitución? No. Porque si cambiamos la Constitución, van a venir todas las cosas terribles que dije. Entonces, ¿la Constitución es perfecta? No. Pero es la que tenemos. Tiene un régimen económico bastante bueno. Tiene un régimen político con muchos problemas. El régimen económico es mejor que el régimen político del Perú. ¿Es la Constitución que nos ha permitido tener más o menos 30 años de democracia? Sí. Ha sido modificada ¿cuántas veces? Más de 40 veces. Ya no es la Constitución de Fujimori, es la Constitución de ahora. Institución jurídica que esté reservada a la Asamblea Constituyente y que no pueda modificarse a través de un cambio de reforma constitucional. La reforma constitucional lo puede todo, menos atentar contra el núcleo del Estado de Derecho, ¿no? La bicameralidad, la unicameralidad no son el núcleo del Estado de Derecho. Puede haber un país unicameral, bicameral, ambos estados de derecho. Por consiguiente, esa materia sí puede ser objeto de una reforma constitucional. El límite material en la reforma constitucional es, por ejemplo, ya temas que si los cruzamos, ya desfiguramos totalmente la naturaleza del Estado. Reelección indefinida, de repente libertad de prensa, libertad, derecho a propiedad, de repente derecho a la vida, ¿no? Integridad, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa tesis yo discrepo totalmente, creo que es una tesis demasiado doctrinal. Ahora bien, con relación a la primera pregunta, es una pregunta bien filosófica, ¿no? Yo no entré a esa hondura, pero a ver, yo cuando hablaba del derecho natural, en realidad me refería al derecho internacional. Yo soy una persona, yo sé que hay liberales de tendencias muy distintas. Hay liberales que son naturalistas, ¿no? Y el naturalismo muchas veces tiene una conexión incluso con la religión, los valores morales de las personas. Yo no soy naturalista. Yo creo que diferentes personas cuando miran la naturaleza ven lo que quieren ver, ¿no? Los comunistas miran la naturaleza y dicen, la naturaleza es comunista. Los liberales ven la naturaleza y dicen, la naturaleza es liberal. Los nazis miran la naturaleza y decían que es fascista, ¿no? Yo creo que en el fondo el derecho es lo que la mayoría de la gente acepta como derecho, y que en el fondo el derecho evoluciona y se descubre en el mundo. Digamos, mi noción de derecho es la del realismo escandinavo, sobre todo la del profesor Oliver Cromwell, ¿no? En su famoso texto llamado El derecho como hecho. Esa es mi filosofía jurídica. A quienes les interesa la filosofía jurídica, la del realismo escandinavo. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Es acerca, por ejemplo, si tú consideras que para una corte de administración de la justicia, como dicen el monopolio de la punibilidad. Es decir, tú te refieres, quieres saber si puede haber un arbitraje privado.
No, se puede haber un arbitraje penal. Exacto. Arbitraje Más penal. o menos como... Ya, a ver, la verdad es que existe todo el rato derecho punitivo privado. Los clubes ejercen derecho punitivo, los empleadores ejercen derecho punitivo, las familias ejercen derecho punitivo. Entonces, si es que nosotros decimos solo el Estado puede castigar, es falso. Mira alrededor, la vida está repleta de derecho privado punitivo. Claro, pero por ejemplo, justamente hay también en Fundamentos de la Libertad, en una parte, recuerdo de la primera parte, menciona de que justamente se tiene que dar o legitimar la coacción por parte del Estado para de alguna manera salvaguardar la coacción. Pero hay diferencia entre coacción y punición. Sí, digamos, tú puedes, en un club, un grupo de amigos puede condenar a un amigo antipático al ostracismo. Un grupo de comerciantes puede expulsar al comerciante de los servicios que otorga una cámara de comercio. Un club deportivo puede expulsar al socio que es un socio malcriado. Una familia puede dejar de invitar al hijo malcriado a la cena de Navidad. Es decir, en la violencia es monopolio del Estado, la punición no. Hay punición privada que tiene sus propios mecanismos de coerción que a veces son más fuertes que los mecanismos de coerción estatales. De repente la SUNAT te puede multar, pero tu mamá te puede castigar de maneras mucho peores que la SUNAT. Esa frase no es mía, esa frase es una frase del profesor Richard Epstein, que fue muy querido profesor de la Universidad de Chicago. ¿No? Yo no soy tan inteligente, no puedo creer una frase tan buena. Esa frase es de Richard Epstein. ¿Ya? Entonces, así contesta la pregunta. Y esa